En el Parque Independencia, un dechado de virtud nos señala la presencia del querido y viejo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, pueblo leproso? Estamos acá nuevamente en este formato podcast o novcast, como le decimos también en redes sociales, porque se cumplen 120 años del Club Atlético Newell's Old Boys, de la cristalización de todo ese fervor que ya desde 1884 se venía gestando en aquel colegio anglo-argentino fundado por Isaac Newell y Ana Margarita Jorgensen, donde se dio por primera vez en el interior del país el puntapié inicial para el fútbol asociado, el fútbol que conocemos nosotros, ¿no? Y que se cristaliza, como decíamos, ese 3 de noviembre de 1903 en el Club Atlético Newell's Old Boys. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Mauro, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decimos siempre para todas las y los leprosos en el mundo. Contentos por festejar estos 120 años de vida. Fue un 3 de noviembre, también un 3 de noviembre de 1884, cuando Isaac y Ana fundaron el Colegio Anglo-Argentino. Iniciaron, como decíamos, la práctica del fútbol como una dinámica extraescolar. No es que era una materia o era parte de las clases de gimnasia, sino que, al igual que ocurrió en Inglaterra, el fútbol era una dinámica escolar, extraescolar, que se utilizaba para generar sentido de pertenencia, de comunidad, para también apaciguar un poco el espíritu rebelde de los adolescentes que a lo mejor se pasaban de la raya en algún momento. El fútbol era como una dinámica de contención para los pibes. Probablemente se haya jugado antes también, porque Isaac era director y Ana eran directores del Colegio San Bartolomé, pero lo que sí tenemos con seguridad, lo que podemos decir con seguridad, es que en 1884, ya cuando fundan su propio colegio, se da puntapié inicial del fútbol, porque ¿qué pasó con el reglamento y con la pelota, Pablo? Bueno, justamente es Isaac Newell quien, a través de Barton, un importador de Buenos Aires que traía libros desde Gran Bretaña, le encarga a esta persona la primera pelota y el primer reglamento oficial que recientemente había salido en Gran Bretaña, para, como bien decías vos, darle puntapié a lo que conocemos como el Football Association en Argentina. Respecto de la situación social de Isaac, ¿qué podemos decir, Pablo? Bueno, la realidad es que nosotros siempre marcamos la diferencia, ¿no?, entre, para poner un ejemplo, la sociedad británica y la sociedad yanqui, ¿no? Hoy la sociedad yanqui es una sociedad que mide a los individuos por sus logros, por sus éxitos, a diferencia de lo que es históricamente y desde el punto de vista sociológico la sociedad británica. Una sociedad mucho más conservadora. Mucho más conservadora, y donde se le mira linaje, digamos, a las personas. Así es. Ese linaje, en ese sentido, Isaac era un hijo de pescador. Por ende, no vino de la mano de títulos de lores ni nada que así le parezca. Vino con una mano atrás, una mano adelante, con un bolsito. Llegó a calle Entre Ríos al 100 en Rosario. Casa de Wilray. Gerente del ferrocarril. Y en el mismo lugar que llega y donde se hospeda, es el mismo lugar donde funda el colegio y donde también lo velan cuando muere, digamos. Pasa su vida ahí, un poco que tiene que ver con esta cuestión que nos caracteriza a nosotros como sentido de pertenencia. Hoy creemos que ya tiene su arraigo en sus inicios, ¿no? Así es. Si avanzamos un poco con la historia, nos vamos a encontrar con el año 1895, el 28 de junio, se funda una pequeña institución que es de alguna manera el antecedente directo de Newell's, que es el Club Colegio Newell. Esto se funda el 28 de junio de 1895 con los colores rojo y negro, que eran los colores del escudo. Y bueno, también se funda este colegio como una asociación de estudiantes, como una especie de grupo de estudiantes que querían cristalizar institucionalmente esto que se venía viviendo con el fútbol y otros deportes también, pero fundamentalmente el fútbol. Este club Colegio Newell también ofrece algunos matices interesantes, Pablo, porque ¿cómo festejaban los triunfos? Bueno, hay un hallazgo que gracias a Spector fue quien nos aportó. Recomendamos leer el sitio cunadeaces.com, que es espectacular, tiene muchísima información, y esto también que comenta Pablo. Porque de hecho de eso se trata este grupo, ¿no? Del aporte mutuo que nos hacemos y que nutrimos a toda la sociedad leprosa. En un momento determinado se lo plantea al Club Peñarol de Uruguay como que era el equipo que festejaba sus triunfos con bombos y candombe, así dice la nota. Y esta persona que describe su primer partido en este club de 1895 plantea que el primer triunfo que tiene el equipo de la escuela se festeja con bombos también. Claro, entonces así habla de la primera pasión que precedía al equipo. Que volviendo a lo que vos comentabas antes, también marca una ruptura con lo que era la comunidad británica, que era una comunidad mucho más, digamos, en aquel momento, hoy a la distancia parece una pavada, ¿no? Porque el bombo está instalado en todas las canchas del fútbol argentino.
Pero en aquel momento, donde lo que primaba era el estilo de vida y las características de la comunidad británica, mucho más recto, mucho más flemático, que aparezca una percusión, un bombo para festejar un partido de fútbol que para ellos no era más que un evento social, rompe un poco esa estructura y ese... Bueno, de hecho, a ver, Mauro, ya entrando, saliendo de la parte fundacional, de lo que fue el colegio, de lo que fue el Club Newell, tiene que ver un poco también con la popularización del fútbol en Rosario. Lo hablábamos en off. Entrando a principios de siglo, previo a la fundación del club, el fútbol empieza a tener una trascendencia muy grande en Rosario, y esa trascendencia se debe justamente gracias a la escuela. Así es. Porque hasta ese momento, como vos bien decías, el fútbol era un deporte que habían traído los ingleses. Y en esta cuestión sociológica que veníamos planteando, si había algo que los caracterizaba a los ingleses, era esa cuestión elitista, cerrada, donde armaban el juego para ellos. Es a través de las escuelas donde se empieza a popularizar el fútbol y donde se empieza a hacer criollo el fútbol. Esto que estoy comentando incluso está en el propio censo de la ciudad de Rosario, que se hizo en 1906, en el segundo censo, donde plantea, a diferencia del censo de 1900, la trascendencia que el fútbol ya había empezado a tener, y que esa trascendencia y criollización del fútbol se produce a través de las escuelas. Exactamente. Estamos hablando de una ciudad, Rosario, que por aquellos años tenía un poco más de 100.000 habitantes y que tenía un 40% de inmigrantes. Los hijos de esos inmigrantes conforman y nutren justamente al Colegio Comercial Anglo-Argentino. A veces, digamos, uno haciendo una lectura rápida dice, bueno, Colegio Anglo-Argentino, Isaac Newell y Ana Margarita ingleses, pero en realidad la composición social del alumnado de ese Colegio Anglo-Argentino era netamente diverso y inclusivo de todas las nacionalidades que iban poblando esta zona del país, ¿no? Sí, totalmente plurirracial, plurirreligioso, digamos. Así es. Ya con el hecho de que ambos géneros estaban incluidos en el colegio, habla de la concepción que se tenía, ¿no? desde el propio colegio. Esos mismos alumnos, en su gran mayoría argentinos, fueron quienes decidieron en determinado momento oficializar no ya el primer club original, sino el segundo, que tiene otra particularidad, Mauro, es que desde la creación del propio colegio hasta la fundación del que hoy conocemos Club Atlético Newell's Old Boys y hasta la fecha, siempre mantuvo los mismos colores. Sí, ¿no? así es. Es un hecho no menor, porque también tiene que ver con este arraigo y pertenencia del que venimos hablando. Así es. En aquellos años también, para continuar un poco con el contexto de la fundación del club, hay que tener en cuenta que en Buenos Aires, lo que era la AFA en aquel momento, la Argentine Association Football League, bueno, estipulaba que sus clubes afiliados no podían utilizar nombres de empresas o colegios privados, ¿no? Porque se entendía esto como una forma de publicidad encubierta. Entonces, de ahí surge que el Buenos Aires High School de Watson Hutton conforma el club alumni, ¿no es cierto? Entonces, ¿acá qué pasa? Pasa una situación similar. Newell va a tener que conformar un club por fuera de lo que es el colegio Newell y le da el nombre de Club Atlético Newell's Old Boys, ¿no? En ese 3 de noviembre de 1903. Pero, ¿qué pasa, Pablo, porque muchas veces se habla de la figura de Claudio Newell, que sin lugar a dudas, como hijo de Isaac, y referente del colegio, es el impulsor, es el que convoca a los alumnos y todo, pero ¿cómo es la cocina de esa fundación del club en 1903? Bueno, primero hay que hacer un paréntesis y volver un poquito antes de 1903, porque ¿por qué esta ebullición por el fútbol? Bueno, volvemos a reiterarlo, la familia Newell estaba vinculada al fútbol en Atlético del Rosario. Isaac Newell era el director del departamento fútbol de Atlético del Rosario. Propone la fundación de una liga. A eso iba. Es el mismo Isaac Newell quien le propone a Levás, presidente de Atlético del Rosario, crear la primera liga formal en la ciudad de Rosario. Eso no tiene efecto inmediato en el año que lo propone. Se cajonea la idea. Se cajonea, lo dejaron ahí cajoneado hasta que es Víctor Hay quien posteriormente termina ejecutando. Pero en el medio, Claudio Newell, quien lleva, siempre decimos, ¿no? Muchos le otorgan el carácter de fundador y nosotros desde acá reivindicamos la figura de Claudio, pero sería incorrecto decir que Claudio Newell es el fundador. Exclusivamente él, claro. Exclusivamente él, porque en realidad a Newell lo fundan los alumnos y exalumnos. Los Old Boys. Old Boys es una expresión que en inglés significa exalumnos. Exactamente. Que, volvemos a repetir, eran exalumnos y alumnos que jugaban al fútbol fuera del horario escolar en el patio del colegio,
que lo venían haciendo con habitualidad, de hecho con el club que hablamos recién que habían formado al efecto, y que llegó un momento que dijeron, basta, hasta acá llegamos, hay que formalizar esta situación, se tomó la posta. Hay que pensar y estar en los pantalones de algunos chicos, porque eran chicos, Mauro. Sí, algunos estamos hablando de pantalones cortos, muy, muy jóvenes, y esto también marca una diferencia con otros clubes. Si uno compara las edades de los fundadores, de los socios, que al mismo tiempo eran los jugadores de los primeros equipos, se va a encontrar con que Newell tenía la característica de que eran muy jóvenes y obviamente, como suele ocurrir en todos los procesos sociales e históricos en el mundo, la juventud es la que lleva un poco la bandera del cambio, de renovación, de crear cosas nuevas, y esta nueva creación que tiene que ver con el Club Tigre Newell's Old Boys es hijo un poco de eso, ¿no? No, y sin duda, y bueno, acá quiero retomar un poco lo que dice la Enciclopedia de la Historia del Fútbol Argentino, donde justamente habla de que es la pasión la que enciende la creación del club. ¿Por qué? Porque son tanto los alumnos y exalumnos como los que iban a ver a esos alumnos y exalumnos, los que quedaban afuera del equipo, quienes instan a la creación del club. Por eso cuando nosotros decimos la hinchada está antes que el club, en Newell la hinchada está antes que el club. En términos filosóficos yo podría decir que la pasión precede a la fundación. Así nace la institución un 3 de noviembre, en honor, creemos nosotros, esto no tenemos prueba pero tampoco nos sobran dudas, para afirmar de que ese 3 de noviembre tiene que ver con el mismo 3 de noviembre de 1884. Exactamente. Junto con esta cuestión de la juventud, y que tiene que ver también con este puntapié inicial de 1884, aparece la supremacía deportiva. Porque no es casualidad que en los primeros años de disputa de torneos oficiales en Rosario, Newell arrasa en prácticamente todos los torneos. Bueno, o sea, no es porque estaban tocados con la varita mágica, sino porque venían jugando ya desde tanto tiempo antes. Bueno, tiene que ver con lo que venimos planteando. Vuelvo a repetirlo, soy reiterativo, pero creo que vale la pena decirlo. La familia Newell estaba vinculada exclusivamente con el fútbol, prácticamente, más allá de que ejercían otros deportes, porque consideraban, de hecho Isaac y Ana consideraban a la actividad física como una cuestión fundamental en la educación, no como recreación solamente, sino a nivel educativo. Pero el fútbol era particularmente a lo que se dedicó la familia. Uh-huh. Lo hacía en Atlético del Rosario, lo hacía dentro del colegio, y por ende sus alumnos y exalumnos estaban más preparados que el resto. Claudio Newell y Nelo eran fija como invitados en el Atlético del Rosario. Atlético Rosario. Así es. Y esto es tan así que desde la creación, cuando se crea la Liga Rosarina, Newell gana el torneo de 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1911, siendo el primer ganador nacional de los equipos. De un campeonato nacional, de los equipos que están en primera y obviamente de Rosario. 1912 y 1913 no se terminó porque los que generalmente competían agarraron la pelota y se fueron, digamos, Así es. En el torneo que se estaba desarrollando en Rosario. Entonces creemos que esa supremacía, creemos ostensiblemente que existía, se debía a que la especialización de ese club era el fútbol. Un fútbol ya depurado que ya va empezando a tomar un estilo propio incluso, ¿no? Separado de lo que era ese juego más frontal que tenía una raíz común con el rugby y empieza a ser un juego más asociativo. Pero vamos a ese contexto de fundación de la liga, porque en 1904, en Europa, todavía no participaban clubes sudamericanos, pero en 1904 se funda la FIFA. Y en 1904 también llega el Southampton, un club inglés de gira a Buenos Aires que causa una sensación impresionante en Buenos Aires, y eso tiene su repercusión, porque el 2 de marzo de 1905 Víctor Hayes le escribe a Diego Levás, que era el presidente de Atlético del Rosario, para fundar la primera liga oficial en Rosario, ¿no? Es decir, estos jóvenes fundadores de Newell son los que rompen un poco con el paradigma británico que acaparaba el fútbol como algo propio, ¿no? Y empiezan a romper esa comunidad y empiezan a abrirse a todo lo que es la sociedad rosarina. Es el punto de partida de la organización y la popularización del deporte en Rosario, ¿no? Sí, sin duda, y aparte volvemos a hablar con esta cuestión de la supremacía y esta impronta que le aplicaban los alumnos y exalumnos, después jugadores. En una de estas visitas primitivas de equipos ingleses a la ciudad, era tan importante, valga la redundancia, la impronta de los jugadores de Newell, que José Pinotto Viale, fundador, exalumno y jugador de la institución, es el primer jugador argentino en ser tentado por un equipo inglés. Imagínense lo que era eso, algo impensado para jugar en el extranjero. Siento que Pinotto Viale ni siquiera tenía ascendencia inglesa. Nada. Era algo ilógico,
de lo cual obviamente Pinotto se niega porque quiso seguir jugando Newell's. Privaban los tiempos del amateurismo más puro y él decidió quedarse en el club de sus amores, ¿no? Hay un detalle que es importante tener en cuenta, que en 1905 se da un paso muy importante institucional porque se da una reestructuración institucional. A veces hay cierta confusión engañosa que desde algunos lugares se quiere instalar, que la fundación de Newell's no queda claro cuándo fue. En realidad, los mismos socios fundadores son los que establecen que el 3 de noviembre de 1903 se funda el Club Atlético Newell's Old Boys, pero en 1905 se da un paso muy importante porque es cuando el club se abre a toda la comunidad rosarina, ya sin tener que haber sido alumnos o exalumnos del colegio. Se abre a toda la comunidad rosarina y las actas originales, esto es muy importante porque digamos las actas que aún se conservan en el club, dice claramente que el socio Bijande propone que las actas originales de 1903 se guardan en secretaría para legalizar la antigua existencia de Newell's Old Boys. Es decir, esto es categórico, ¿no? Hoy lamentablemente estos documentos se han perdido en el tiempo, no se han conservado, pero en las actas figura esto. Sí, aparte, a ver, esto lo digo como abogado, a confesión de parte, relevo de prueba, digamos, si son los propios fundadores que te están diciendo que se fundó en 1903, sí, ¿para qué vamos a andar? No es una investigación posterior, digamos, ni una interpretación, digamos, está clarito eso, y lo decimos también para ratificar lo que maliciosamente se quiere, tampoco, también como con tantas otras cosas, trastornar nuestra verdadera historia, ¿no? La historia es un campo de batalla. Nosotros asumimos de Identidad Leprosa, venimos asumiendo la historia como un campo de batalla más que venimos dando. Entonces ese 4 de septiembre de 1905 se firma el acta en la cual se establece ya que toda la sociedad rosarina puede incorporarse a Newell's. Yo insisto con la extrema juventud de los protagonistas. La edad promedio de esos firmantes, de esos protagonistas, es de 19 años y algunos mucho más jóvenes que ya todavía no usaban ni siquiera pantalones largos, ¿no? ¿Cuántos británicos había? Un solo británico y el resto había españoles, italianos, franceses. Un solo británico. Y la mayoría argentinos. La gran mayoría, la casi totalidad argentinos, y hijos de inmigrantes que demostraban la transversalidad de lo que era la sociedad rosarina en ese momento. Como decíamos, un 40% de inmigrantes, una sociedad que se empezaba a gestar en Rosario a través del puerto y que Newell's, tanto el colegio como el club, era un corte transversal de lo que era esa sociedad, ¿no es cierto? Sí, un poco. Creo que el club representaba, como bien estás planteando, la imagen de Rosario misma, una Rosario vanguardista, progresista, que justamente el colegio empezó a ofrecer lo que la sociedad estaba demandando, que era el espíritu y el objetivo de enseñanza del mismo colegio para la época que se vivía Rosario, y que expresaba eso, digamos, y que encontró en el colegio una posibilidad de poder desarrollarse. Sí, tengamos en cuenta que también otra de las grandes falacias que se ha intentado instalar muchas veces, que era el colegio Newell's era un colegio elitista. En realidad nada que ver. Si uno ve los orígenes, muchos padres analfabetos de estos chicos, algún comerciante, hay un solo hacendado, un solo estanciero entre todos ellos, y el resto eran representantes de la extracción de clase media y trabajadora, que veían en la educación una manera de ascenso social, ¿no? Esto es lo que brindaba el colegio, la posibilidad que hasta el día de hoy seguimos reivindicando, la educación en Argentina como una posibilidad de ascenso social de la clase trabajadora, lo que contrastaba con los clubes que eran propios de la comunidad británica, que se encerraban en su propia comunidad para mantener la pequeña Inglaterra dentro de Argentina. Que de hecho se tuvieron que tener una apertura en virtud de lo que la sociedad estaba demandando, a diferencia de Newell's, que nace abierto directamente porque el colegio ya era abierto directamente. Exactamente. Y no, también se rompe otro paradigma de decir que la apertura de esos clubes fueron a principio de siglo, porque a principio de siglo el colegio Newell's es de 1884 y fue abierto siempre. De hecho, ese fue uno de los problemas institucionales que hubo con el San Bartolomé. El San Bartolomé siempre había sido un colegio exclusivamente británico. Cuando llegan Isaac y Ana, volviendo hacia atrás, ¿no? Cuando llegan Isaac y Ana a la dirección del San Bartolomé, lo empiezan a abrir a las distintas colectividades y generan ciertos encontronazos con la dirección de la comunidad británica. Para ratificar estas afirmaciones, Mauro, si vemos el equipo que formaba parte del club de 1895, ahí mismo, 1895, no 1903, también vemos gran mayoría de argentinos dentro de ese mismo club. O sea que se desvirtúa todo esto de que el origen tenía que ser británico porque era antes de 1900 y después de 1900 sí podían ser argentinos. No, estaba claro que la apertura tanto del colegio como del club era una apertura hacia la sociedad abierta, sin mirarle el color de la camiseta de la nacionalidad, ni la estirpe, ni el linaje.
justamente porque estaba en el mismo gen de sus creadores, ¿no?